¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan Herrera, soy el director de la secundaria y en esta hora les voy a presentar a la siguiente ponencia de esta semana que hemos preparado para ustedes, que hemos llamado Conectando Juntos. El día de hoy la charla estará a cargo de la psicóloga de nuestra escuela y quiero presentarles a la maestra. La maestra, su nombre es Carla Daniela López Ruiz. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tiene una maestría en neurociencia aplicada a la psicología organizacional por la Universidad Alfa y Omega. Además, ella tiene algunos diplomados que han hecho de su especialización. Uno de ellos es diplomado en sexualidad y otro es un diplomado en educación especial. El día de hoy la maestra nos trae una charla que está muy enfocada en la adolescencia y tiene una frase muy importante que dice: la etapa de la adolescencia es tan necesaria para la vida como el agua a la comida. Bueno, entonces, sin más preámbulo, les dejo con la maestra Carla en esta charla. Espero que la disfruten y recuerden, cualquier duda o comentario pueden hacernos llegar a través de las redes sociales y con mucho gusto nos pondremos en contacto para aclarar sus dudas o sugerencias. Muchas gracias, maestro Jonathan. Gracias por la invitación en esta tarde. Y pues vamos a hablar de esta charla el día de hoy que se titula Duelos en la adolescencia. Para conocer los duelos de la adolescencia y los tipos de duelos que existen en esta etapa, es necesario que nosotros conozcamos el proceso del cerebro en los adolescentes. En esta etapa crucial, el cerebro sufre muchos cambios que son muy importantes en la estructura. Existe el proceso de maduración cerebral, neurodesarrollo, donde empieza la concepción y continúa hasta la edad adulta. Este proceso dura aproximadamente hasta los 20 o 25 años de edad. El desarrollo estructural y funcional del cerebro sigue un patrón universal que, en función a la edad cronológica, permite que entremos en diferentes etapas. La etapa prenatal, que es el desarrollo anatómico, es decir, nosotros cuando nacemos empezamos a tener un desarrollo de nuestro cuerpo. De 0 a 3 años existe la autonomía motora, que esta es cuando nosotros vamos conociendo nuestro cuerpo, empezamos a tener un desarrollo y en una motricidad fina, una motricidad gruesa. Y de 3 a 10 años el desarrollo del lenguaje y del conocimiento de nuestro entorno. Pero la etapa en la que nosotros vamos a hablar el día de hoy es la etapa de la adolescencia, que es donde se inicia el desarrollo de la identidad personal. Los adolescentes, en el caso de la niña, el cerebro alcanza su mayor tamaño a partir de los 11 años y en los niños a partir de los 14 años. Y no quiere decir que porque uno madure más rápido que el otro sean un poco más inteligentes. En esta parte de nuestro cerebro tiene diferentes tipos en los cuales debe de madurar, y en la parte del cerebro que tarda en madurar después y en la etapa de la adolescencia es la parte frontal. Es una de las últimas regiones que tarda en madurar y es la que nos permite a nosotros establecer áreas responsables de ciertas habilidades como planificar, establecer prioridades y controlar los impulsos. El cerebro del adolescente tiene mucha plasticidad, lo cual significa que puede cambiar, adaptarse y responder a su entorno con diferentes actividades académicas o mentales desafiantes para cada uno de ellos. El ejercicio y las actividades creativas como el arte pueden ayudar al cerebro del adolescente a madurar y a aprender de manera más fácil. Y aunque la adolescencia es una de las etapas vulnerables para que el cerebro pueda irse desarrollando, y para los adolescentes en general, la mayoría crece y se desarrolla de una manera sana. Y después de conocer cómo se desarrolla el cerebro del adolescente, puedo darles una frase que dice: el COVID-19 no solo cambió nuestra forma de vivir, sino también la forma de morir. ¿Y por qué esta frase? Porque los adolescentes se vieron aislados, encerrados en cada una de sus casas desde hace un año, y lo social se tuvo que dejar a un lado para poder desarrollarse de esa forma dentro de sus casas. Es decir, el COVID no solo cambió la forma de vivir del adolescente, sino que también cambió la forma de morir en este sentido.
Pues bien, veamos qué es la adolescencia. La adolescencia, dice en la frase que tengo abajo, puedes saber cuándo un niño está creciendo, cuando deja de preguntar de dónde viene y comienza a decir a dónde va. La adolescencia se puede definir como la etapa de la vida en el que el individuo busca establecer su identidad adulta. Es como un puente. Cuando nosotros vemos una construcción de un puente, vemos que primero comienza con el cimiento y luego se va desarrollando hasta ser un puente general. Ese puente nosotros le llamamos que dejamos de ser niños a ser adultos. Es un periodo que se caracteriza por contradicciones entre el deseo de crecer y seguir siendo un niño, de salir de un espacio parental y continuar en ese lugar. La conducta, las emociones y las relaciones sociales es la forma de pensar, también van a sufrir ese cambio espectacular en la vida del adolescente. Para lograr esa identidad, el adolescente tiene que pasar por un proceso de duelo y para ello existen diferentes tipos de duelos en los que como adolescentes deben de ir pasando durante ese puente. La identidad se va construyendo a lo largo de nuestra vida, pero también se establece al final de este periodo. Para lograr esta identidad es necesario que el adolescente pueda respectar a distintas pérdidas y separaciones que presentan durante esta etapa. El primer duelo que vamos a ver es el duelo por el cuerpo infantil, la etapa en la que dejan de creer en cuentos de hadas. En esta etapa, el adolescente se presenta ¿qué me está pasando? Se crea una imagen corporal, es una imagen que nosotros tenemos desde que somos niños, vamos viendo nuestro cuerpo, lo vamos sintiendo, vamos desarrollando, pero no nos damos cuenta que ya estamos pasando de una etapa a otra. Entonces el adolescente se crea esa imagen infantil, pero no se ve aún con una imagen de adolescencia. Se inicia también el desarrollo sexual, van cambiando las características sexuales como los genitales entre el niño y la niña. Van creando un concepto de sí en lo que es la sexualidad. Y también existen los cambios corporales. Inicia la menstruación en las niñas, en los adolescentes varones, inicia el cambio de vello púbico, la barba, van creciendo diferentes formas y procesos del desarrollo de cada uno de ellos. El siguiente duelo por el que pasan los adolescentes es el duelo por la identidad y el rol. En la juventud aprendemos, de mayores entendemos, dice esta frase. ¿Quién soy? Es la pregunta que se hacen en este momento. Como niño se tiene un lugar dentro de la familia, específicamente en los padres. Cuando nosotros somos niños, nuestros padres son súper sobreprotectores que no permiten que nosotros nos vayamos desarrollando de una forma adecuada. Pero no es porque ellos quieran serlo así, sino simplemente porque es una etapa en la que necesitamos protección, en la que necesitamos cariño, en la que necesitamos amor. Dejar de ser niño implica la posibilidad de establecer una relación con los padres de forma distinta. Ya no va a ser la misma comunicación que va a tener el adolescente con cada uno de ustedes a la comunicación que tenía cuando era un niño. Debe renunciar también a un estado de dependencia que a veces trae beneficios y asumir una serie de responsabilidades que antes le eran ajenas. Es decir, de niños no tenía una responsabilidad total, como el asistir a la escuela por decisión propia o realizar algunos quehaceres de la casa o tener una responsabilidad mayor a la que ahora va a tener. Entonces ellos empiezan a sentir ese desprendimiento de lo que es la etapa de infantil a la etapa de adolescente. El tercer duelo por el que pasan los adolescentes es el duelo por los padres de la infancia. Crecer y aprender a soltar nunca ha sido fácil para ninguno de nosotros. La pregunta que ellos se hacen en ese momento es, ¿cómo voy a seguir yo solo? Bueno, en esta etapa ellos pierden en parte y progresivamente esa dependencia, pero aún no saben cómo hacer esa independencia total. En esta etapa se encuentran entre la contradependencia, es decir, la rebeldía contra la autoridad, inconformismo, protesta y diferentes emociones y situaciones que ellos viven a lo largo de esta etapa. Durante la niñez, los padres ocupan un lugar privilegiado, una idealización en ese momento de la etapa infantil
para nosotros, los adolescentes, los jóvenes, nuestros padres son todo. Pero en este proceso de duelo en el que pasa el adolescente, prácticamente los padres caen de ese pedestal, lo que produce un vacío en ese adolescente. La comunicación es diferente, el trato de los padres con los hijos es diferente, ya hay mayores responsabilidades, debe de haber una dependencia total de cada uno de ellos. Pero ahora bien, ¿cómo podemos apoyar a ese adolescente que está pasando por esos 3 procesos de duelo? Más importante que dar respuestas, primero tener la disposición como padres de poder escucharlos, darnos ese tiempo y ese espacio para poder escuchar a nuestro adolescente por lo que él está pasando o lo que ellos nos quieran decir. La siguiente etapa del camino que tenemos que hacer es escuchar y demostrar que sus sentimientos y preguntas son importantes en su propia pena. Si ellos están pasando por este proceso de duelo, estos 3 tipos de duelo, nosotros debemos de poder tener esa importancia a esas preguntas que ellos tienen en esta etapa. En la tercera, entablar conversaciones en las que podamos expresar sentimientos y realizar preguntas que ellos pudieran tener, sin darles alguna respuesta, solamente que ellos pregunten, que ellos indaguen, que ellos busquen esas respuestas que ellos tienen a esas preguntas. En la número 4 del camino que tenemos que hacer nosotros como padres es respetar la privacidad y el espacio. Veíamos en la primera charla con el psicólogo Nahum que es necesario que podamos respetar esa privacidad sin llegar a hostigar a nuestro adolescente. ¿Por qué? Porque el adolescente en esta etapa necesita encontrarse consigo mismo, necesita ver en su interior, necesita desarrollar diversas capacidades que él tiene y habilidades, y solamente las va a encontrar en un momento que él tenga de privacidad. El número 5, ofrecer todo el apoyo que se pueda, recordando que las reglas y los límites son una manera de inspirar seguridad como padre. Siempre debemos de tener esa disposición de poder apoyarlo en lo necesario. Si nosotros no sabemos cómo apoyarlo, es mejor que podamos buscar ayuda a algún profesional que nos pueda indicar de qué manera como padres podemos sobrellevar esto. Sin embargo, sabemos que como padres no hay un manual que nos indique cómo poder ayudar a ese adolescente. Pero todos estos tips y este camino que debemos de recorrer tiene que ser de la mano uno con el otro. Y el último paso que tenemos que hacer es ser paciente con cada uno de ellos. Así como nosotros pasamos por un proceso de duelo, de estrés laboral, de ansiedad, de encierro, de este momento que estamos viviendo de pandemia, en la que nos hemos alejado y que hemos estado de manera virtual en cada uno de nuestros trabajos, para los adolescentes no ha sido fácil. Recuerden que el adolescente también sufre una etapa de desarrollo, sufre una etapa emocional porque se aísla de lo social, no tiene con quién platicar, no tiene con quién convivir. Para ellos también ha sido difícil. Por ello debemos de ser amorosos y comprensivos con los cambios que ellos van teniendo poco a poco. Recuerden que la adolescencia es una etapa de cambios, cada persona lo vive de manera diferente, distinta, implica pérdidas, lo cual puede llevarnos a una crisis, porque a su vez permite alcanzar una madurez que es importante para llegar a la adultez plena. Y es por ello que en este momento en el que estamos pasando es necesario poder acudir y tener esa necesidad de poder hablar con cada una de las personas que están fuera y que nos pueden apoyar en ese momento. Recuerden que la adolescencia es un momento de destrucción y construcción. Es un periodo entre el pasado, el presente y el futuro que están unidos entre sí. Nosotros como padres, como jóvenes, hemos pasado ya esa etapa de adolescencia en la cual también podemos comprender y entender a cada uno de los que están pasando en este momento. Y para concluir, es por ello que ahora el distanciamiento social ha hecho que nuestros hijos adolezcan en la convivencia con un grupo de amigos. Pero es tan importante también para su identidad que podamos procurar formar esas alternativas de interacción y rutinas saludables con cada uno de ellos que puedan compensar esta necesidad propia de la salud.
Como apoyo, nosotros en el área del departamento de psicología tenemos este contacto en el cual también podemos ayudarles y proporcionarles las herramientas necesarias que ustedes como padres necesiten para poder ir de la mano con su adolescente y llegar a cruzar ese puente. Muchas gracias.